¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el jueves 20 de enero. Estoy saludando en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, el coordinador más audaz. ¿Cómo te va, Carlos? Buena tarde. Muy buena tarde, Pepe. Muy bien, muchas gracias. Y yo los saludo a nombre de los intrépidos técnicos con Álvaro López al frente en los controles de radio, con Ariana Reyes en televisión, con Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout, Cecilia Durán en el generador de caracteres y como siempre, Pepe, nuestro agradecimiento a Uno TV por las facilidades prestadas a la producción de este espacio informativo. Gracias, Carlos. Estaremos pendientes en las siguientes 2 horas de transmisión informativa de Grupo Fórmula para que usted se entere justamente de todas las noticias y todas las voces. Y vamos primero con lo último. Vamos con mi compañera Sara Pablo. El presidente López Obrador está por reunirse en estos momentos con la secretaria de Energía del gobierno de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. Además del tema de la refinería Deer Park, de la cual tomó hoy completa posesión Petróleos Mexicanos, nuestro país, pues, van a tratar otros temas relacionados con el sector energético. Adelantó el presidente que serán muy buenas noticias para México en este sentido. Vamos contigo, Sara Pablo, tú estás afuera justamente de Palacio Nacional. Te pregunto, ¿ya llegó la secretaria? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Te saludo desde la calle de Corregidora. Estamos justo a las afueras de Palacio Nacional en espera de que llegue la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Como ya lo has mencionado, Pepe, pues el presidente López Obrador decía esta misma mañana que se reuniría con ella y adelantaba algunos de los temas, por supuesto, el asunto de la iniciativa de la reforma eléctrica que ha causado pues preocupación entre los empresarios de Estados Unidos, y esta preocupación se ha hecho llegar incluso a congresistas. Este sería uno de los asuntos y el presidente dijo que justamente pues le iba a exponer por qué esta iniciativa de reforma eléctrica, pero también adelantaba el presidente que le iba a agradecer porque el gobierno de Joe Biden autorizó la compra de esta refinería, que seguramente pues el día de mañana tendremos más detalles, pero que ya ha cerrado México esta operación. Dijo en la mañana el presidente López Obrador que esta situación pues ameritaba un Viva México. En medio de todo esto llega esta visita la secretaria de Energía de Estados Unidos y esto fue parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Es bienvenida, bien recibida. Hay muchos temas que tratar, informar sobre nuestra política energética, agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía, agradecerles porque autorizaron el que México comprara la refinería de la empresa Shell, que está ubicada en Texas. Ellos dieron la autorización. Pues parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa, y pues está ya por iniciar este encuentro. Por lo pronto por aquí no hemos visto esta llegada. Llegó sí la secretaria de Energía de nuestro país, Rocío Nale, llegó también el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y bueno, pues estamos nosotros pendientes de este encuentro que se ha marcado como privado en la agenda del presidente López Obrador, Pepe. Sí, van a tratar el tema de la energía, de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República. Esto es un comentario y bueno, van a hablar de todo este asunto en un contexto en el que seguramente estará puesto en la mesa de diálogo el tema del planteamiento que hicieron los senadores del Partido Demócrata, 4 por lo menos, que le están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que presione al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
con el tema de la reforma energética. Ellos le llaman contrarreforma energética, alegando que en caso de cambiarse la ley y la Constitución mexicanas, pues entonces México tendría que reintegrarles, que indemnizar a quienes han invertido por parte del gobierno de Estados Unidos, principalmente han invertido en el sector energético, algo así como 44,000 millones de dólares. Es una nota que hoy se destaca no solamente en los medios nacionales, sino también internacionales, sobre todo de la Unión Americana, y de la cual ayer tuvimos bastante oportunidad de comentar con todos ustedes, con Armando Guzmán desde la ciudad de Washington, cuando estos senadores y diputados se van a reunir mañana para seguir presionando al presidente de Estados Unidos. Seguramente este es uno de los temas que traerá la secretaria Granholm para comentar con el presidente de la República, Sara Pablo. Te quisiera preguntar también algo relacionado con los nombramientos de embajadores y cónsules, los nombramientos dados a conocer por el presidente de la República el pasado lunes y que han generado en un par de casos pues gran polémica. Tengo entendido que hoy por la mañana en Palacio el presidente de la República dijo que se van a hacer algunos cambios. ¿Qué nos puedes adelantar, Sara, por favor? Ok. ¿Sí me escuchaste, Sara? Sí, Pepe, el presidente López Obrador habló esta mañana y adelantaba que no serán los únicos nombramientos, además de los que ya conocemos y pues de estos dos exgobernadores del PRI, Claudia Pavlovich y el exgobernador de Campeche, pues también se van a designar a otras personas del cuerpo diplomático de México. No dio nombres, pero dijo que sí, se están preparando más designaciones, así lo informó. Dijo designaciones, es decir, propuestas que deberán ser aprobadas por el Senado, pero entiendo que los nombramientos de algunos exgobernadores del PRI, como es el caso de la sonorense Claudia Pavlovich y del Carlos Aiza, exgobernador del estado de Campeche, y principalmente la propuesta del historiador Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual, han despertado una gran cantidad de comentarios en redes sociales, de polémica. Te pongo tal como lo dijo el presidente para que nos quede muy claro a todos. Van a darse cambios, o se están dando ya cambios, se iniciaron cambios, desde luego de conformidad con el procedimiento legal para embajadores y cónsules. Entonces, en estos días se van a llevar a cabo estos procesos. Tengo presente lo que has denunciado aquí sobre el cónsul de Dallas, Texas. Se está haciendo una investigación y pronto van a haber resultados. Fue lo que adelantaba el presidente de la República. Habrá que estar pendientes, Sara Pablo, pendientes también de cómo se lleva a cabo el encuentro con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, y el presidente de la República. La secretaria llegará también acompañada seguramente por el embajador Kenneth Salazar, y por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Gracias, Sara, muy pendientes. Claro que sí, Pepe, hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Sí, antes de llegar a Palacio Nacional, por la mañana, la secretaria Granholm de Energía de los Estados Unidos se reunió con el canciller Marcelo Ebrard. Tuvo esta reunión con el jefe de las Relaciones Exteriores de nuestro país. La mañana de este jueves, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, para tocar el tema energético que es de interés de ambas naciones y contar con la sustentabilidad en el futuro. ¿Cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos buscando las oportunidades en materia de energía para los próximos años? Estamos ahora dando seguimiento a las conversaciones que tuvieron ambos presidentes y estamos esperando que tengamos pasos adelante en los próximos meses. Lo anterior al sostener una reunión privada en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la funcionaria estadounidense indicó que el objetivo es tener una América del Norte más fuerte. Además, México tiene recursos limpios en los cuales se estarán enfocando. The meetings that our leaders had in Washington
really emphasized the importance of a strong North America. And we are excited to be able to bring that, and particularly since I'm the Secretary of Energy in this energy space. Mexico has such an enviable and amazing series of clean resources that we want to talk about. And like all friends, there may be issues that we're also going to work on the electricity reform, but we know that in the end, we are going to be strong allies, strongly supportive of a strong North American economy. And I really appreciate the friendship and I look forward to the conversations. En dicha reunión estuvo presente el embajador Ken Salazar, quien dijo que la relación bilateral está más consolidada en los últimos años. Un orgullo grande tenerla aquí visitando a México, y ella con su presencia aquí está dando el mensaje que México y los Estados Unidos estamos juntos en el futuro, ¿no? Hemos levantado en los últimos meses una relación nueva y una oportunidad nueva entre los Estados Unidos y México. Sin el trabajo de Marcelo Ebrard, no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos en la cumbre, en la reunión de los presidentes de México y los Estados Unidos y el ministro de Canadá. Posteriormente sostuvieron conversaciones a puerta cerrada donde se tocarían temas como electromovilidad y energías del futuro. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Es lo que sucedió por la mañana en la Cancillería, y también se adelanta que senadores y diputados mexicanos se van a reunir mañana con Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Jennifer Granholm, se van a reunir con él y seguramente el tema va a hervir en relación con la propuesta de reforma constitucional en materia de ley energética. Israel Aldave, estamos contigo, adelante. Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, como tú lo señalas, ese será el punto toral, el tema que va a discutir la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, con senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios. Pepe, van a intercambiar puntos de vista sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha recibido el rechazo no solamente de congresistas norteamericanos, sino también del sector de la iniciativa privada de la Unión Americana. Será en punto de las 11 de la mañana, Pepe, en las instalaciones del Senado de la República, en donde se va a llevar a cabo esta reunión, sin duda, Pepe, de alto nivel y en donde es de pronóstico reservado. Ricardo Monreal, el líder de la mayoría legislativa en la Cámara Alta, adelantó que va a ser un diálogo respetuoso. Escucharemos su discurso, su intervención, y después habrá una conversación circular con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo tendré una reunión previa, privada con ella, para conversar, y después tendremos la reunión general con todos los grupos parlamentarios de México. Es una reunión interesante que se inscribe en un momento coyuntural que México está viviendo y en donde le damos la bienvenida con respeto y tolerancia a la secretaria Jennifer. La funcionaria de la administración Biden, Pepe, va a estar también acompañada, por supuesto, del embajador estadounidense Ken Salazar. A este mismo respecto, en torno a esta reunión, Pepe, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que otros de los temas que se van a abordar en este encuentro, que no se tiene planeado cuánto vaya a durar, Pepe, va a ser también, por supuesto, lo relacionado con energías limpias y también con el cambio climático. De pronóstico reservado, Pepe, como lo señalamos, esta reunión de mañana en el Senado de la República con los legisladores mexicanos y la funcionaria de la administración Biden. Desde luego, porque va a salir el tema de la presión que están ejerciendo los legisladores demócratas con el presidente Biden para que presione a México en relación con la reforma eléctrica que pretende la iniciativa promovida por Los Pinos, más bien por la Presidencia de la República, por Palacio Nacional, para que se cambie la ley energética. Y entonces ellos están alegando, bueno, pues sí, cambien lo que quieran, pero nos van a tener que indemnizar. Y nuestra inversión suma $44,000 millones. Aunque ayer recuerdo muy bien cuando compareció en el Parlamento Abierto organizado por el Poder Legislativo
el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo, como han sido actos de ilegalidad, seguramente México no tendrá que pagar un solo centavo de indemnización a quienes han cometido ilegalidades. Es un tema muy, muy explosivo, del cual tendremos, por supuesto, todos los detalles. Gracias, Israel Aldave, que te vaya bien. A tus órdenes, Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ya tenemos el contacto con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Él está ya en Texas. Él estuvo presente en la ceremonia donde el director de Petróleos Mexicanos recibió finalmente las llaves, Octavio Romero, recibió las llaves de la refinería de Deer Park, que finalmente pasa 100% a ser mexicana. Además, con el compromiso de la empresa Shell holandesa, que le vendió a México los fierros, con el compromiso de Shell de suministrar petróleo crudo a esa refinería durante los próximos 15 años. Francisco Villalobos, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pepe? Saludos. Desde una muy fría ciudad de Houston, Texas, un desplome considerable de temperatura entre ayer y hoy, y fue el marco de esta ceremonia muy privada, porque nos quedamos con las ganas de poder entrar, muchos compañeros que veníamos con la idea de que nos iba a permitir entrar adentro de esta refinería de Deer Park, construida en 1930 a 30 minutos al este de Houston, Texas, para poder ser testigos presenciales de lo que iba a pasar, este cambio de riendas, esta entrega de las llaves, como bien mencionas, de Shell y Pemex, que han sido socios de equitativos desde 1993, Pepe. Pues no se nos permitió la entrada a ningún medio de comunicación, no hubo ningún tipo de anuncio de prensa, que es lo que iba a pasar además, y lo que se pudo documentar fue gracias a la cónsul general de México aquí en Houston, Texas, que subió en su cuenta de Twitter las fotos de lo que estaba pasando. Irónicamente, cuando los medios de comunicación, incluyendo tu servidor, empezamos a retuitear, a subir, a reportar lo que estaba pasando allá en este lugar, pues inmediatamente la cónsul, yo creo que a alguien le llamó la atención porque bajó y borró inmediatamente su cuenta de Twitter, sus tweets que había subido a su cuenta de Twitter. Pero Pepe, la noticia, más que lo que acabamos de reportar, este cambio de poder de que Pemex tenga control de esta refinería, la octava más grande de Estados Unidos, te comento, es este acuerdo que llega hoy Pemex con Shell, de que en los próximos 15 años, la compañía Shell le va a estar proporcionando 200,000 barriles diarios, 200,000 barriles diarios de petróleo crudo foráneo y de Estados Unidos, para que sean refinados en esta planta de Shell ya comandada por Pemex, y se compromete a hacerlo por los próximos 15 años. Eso es muy importante, Pepe, porque esa refinería no podía dejar de estar refinando crudo norteamericano por cuestiones constitucionales. Al estar esta refinería aquí en Estados Unidos, tenía que continuar refinando crudo para uso norteamericano, por supuesto, y de esta manera pues están logrando saciar esta cuestión de constitución aquí en Estados Unidos. También en este acuerdo se compromete de que esta refinería va a poder proporcionarle a México 230,000 barriles diarios para consumo mexicano. Se quedan la mayoría del plantel, casi todo el plantel, los empleados, 2,300 que están en este lugar, y se indemniza los casi 1,200 millones de dólares de deuda que tiene esta refinería, creada a través de los años por problemas de mantenimiento, por deudas que tiene con el condado de Harris por cuestiones de multas tras accidentes, incendios, qué sé yo. Es una refinería muy añeja, repito, construida en 1930 a menos de 9 kilómetros, donde el general Sam Houston derrotó al general Antonio López de Santana y lo capturó, Pepe. En esa zona, por supuesto, muchísima historia de interés, pero ahora lo importante es el vínculo en términos energéticos por la adquisición, por la cantidad de 596 millones de dólares del 50% restante que ya había comprado México durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Había comprado el 50% y ahora compró el otro 50%, se autorizó la compra-venta y ya es de Pemex, esa refinería Deer Park, que como tú bien dices, recibirá petróleo crudo proporcionado por la empresa Shell
durante los próximos 15 años. Gracias Francisco Villalobos por el detalle de la información. Me da gusto escucharte ya repuesto luego del contagio. Gracias a Dios no sufrimos ningún tipo de síntoma, pero aquí seguimos chambeando, compañero. Un abrazo, cuídense mucho por ahí. Igualmente, gracias Francisco Villalobos desde Houston, Texas. Me permite, vamos a hacer una pausa muy breve, porque también nota importante es comentar con usted dos cosas. Uno, que ordena juez a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por la muerte de miles de personas en México a causa de la pandemia. Y a propósito, acaban de llegar ya las cifras de contagios correspondientes a las últimas 24 horas. 50,373 nuevos casos y 278 muertes más. Todo en las últimas 24 horas. En un momento, los detalles. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Reitero a usted la cifra dada a conocer por el sector salud respecto al número de contagios en las últimas 24 horas, contagios de COVID, principalmente por la variante Omicron. 50,373 nuevos casos y 278 muertes más. Son las cifras que acaba de dar a conocer la Secretaría de Salud. Ayer fueron casi 60,000, más de 60,000, no recuerdo el número exacto. Récord de récords. Bueno, pues hoy no queda corta la cifra, 50,000, poquito más de 50,000. Son cifras elevadísimas, de picos de esta cuarta ola. Mire, a propósito de todo esto, le adelantaba hace un momento antes del corte que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, será investigado por la Fiscalía General de la República por la muerte de miles de personas a causa de la pandemia. El juez Gánter Alejandro Villar Ceballos, el mismo juez que tiene en la cárcel a Rosario Robles, por cierto, determinó que la Fiscalía no puede ser omisa en la investigación. La orden surge por una denuncia realizada en noviembre de 2020 por familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID, repito, en noviembre de 2020. Juan Antonio Jiménez, estamos contigo para entrar al aire inmediatamente. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. El juez de control con sede en el reclusorio sur, Gánter Alejandro Villar Ceballos, ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión por las muertes registradas en esta pandemia a causa del COVID-19. Al acatar la resolución del 7º Tribunal Colegiado en materia penal, el impartidor de justicia resolvió que el funcionario debe de ser indagado por su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública en la atención de las víctimas del virus. Asimismo, el impartidor de justicia determinó que dicha desatención trajo como resultado la muerte de miles de mexicanos. Este asunto surgió en la denuncia que presentaron el 25 de noviembre del 2020 los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes fallecieron por COVID-19. No obstante, la FGR notificó a los denunciantes que no iba a investigar a López-Gatell, ya que los hechos que estaban denunciando no eran constitutivos de delito. Ante ello, los familiares de las víctimas interpusieron un juicio de amparo, el cual les fue negado, motivo por el cual promovieron entonces un recurso de revisión y el tribunal colegiado revocó la sentencia y ordenó de esta manera al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordene ya al Ministerio Público de la Federación que inicie una indagatoria. En esta denuncia se afirma que López-Gatell ha tenido una deficiente actuación y es documentable su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz, lo que ha dado como resultado el cúmulo de homicidios por omisión. Además, el subsecretario introdujo los lineamientos de atención a la posible epidemia y al no hacer lo correcto análisis provocó la existencia de casos no detectados de manera oportuna, impidiendo al personal médico activar protocolos como son el uso de cubrebocas, aislamiento de los pacientes, desinfección, tratamiento adecuado, entre otros. De esta manera, pues esperemos que la Fiscalía General de la República pues investigue, o por lo menos hagan que sí van a investigar a Hugo López-Gatell
por todas estas muertes que hay a través de esta pandemia que estamos viviendo ya prácticamente, Pepe, desde hace 2 años. Pepe, el reporte. Más de 300,000 muertes es lo que tiene computada la Secretaría de Salud Federal. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Muy buena tarde mientras. Gracias, buenas tardes. Gracias, pues tenemos contacto en este momento con el licenciado Javier Coello Trejo. Javier Coello Trejo, usted lo conoce muy bien, hoy está en este momento invitado por nosotros para comentar en su calidad de defensor de los demandantes contra el doctor Hugo López-Gatell. Abogado Coello Trejo, Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a tus órdenes. Muchas gracias, Javier. ¿Tú crees que ya se le apareció Satanás a Hugo López-Gatell con esta denuncia? Bueno, mira, Pepe, los muertos, uno es papá de uno de mis abogados, el otro es esposo de una de las secretarias. Cuando eso sucedió, ellos me comentaron, y obviamente yo los apoyé, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. A los 15 días de que presentamos la denuncia, recibimos por mail la notificación del Ministerio Público de la Federación de que se iba a abstener de hacer investigaciones. Ante eso, solicitamos una audiencia ante un juez de control, y el juez de control del Reclusorio Sur confirmó la abstención. Nos fuimos al amparo, Pepe, el amparo también nos lo negaron, y entonces nos fuimos a la revisión. Y ya un tribunal colegiado, el 7º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, nos concede el amparo y ordena que se reponga la audiencia de impugnación. Eso sucedió el día de ayer, Pepe, y el juez Canter, al escuchar las partes, tanto el Ministerio Público como los ofendidos, determinó que había elementos para investigar, que la Procuraduría de la Fiscalía General tenía que investigar a fondo el asunto. No es que haya dicho si hubo delito o no, porque no estábamos tratando ese tema, sino simple y sencillamente que la Fiscalía General de la República investigara. Y así lo determinó. Obviamente la denuncia, Pepe, está bien fundada. ¿Por qué, Pepe? Porque el artículo 10 del reglamento de la Secretaría de Salubridad es muy claro. La obligación del doctor López-Gatell como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es cuidar a la salud de los mexicanos, evitar las epidemias, hacer los protocolos correctos, cosa que no hizo. No obstante que la Organización Mundial de la Salud lo avisó desde principios del 2020. El primer caso de COVID se dio en México en enero del 2020. Y luego tenemos una serie de pruebas, entrevistas que él mismo dio, en el sentido de que, por ejemplo, el cubrebocas pues no era necesario, ¿no? Otro, impidió y prohibió a los hospitales privados a que hicieran pruebas de COVID. Y prohibió al gobierno de Jalisco hacer pruebas de COVID. Vinieron las denuncias de los gobernadores, o sea, etcétera, hasta en la mañanera, él mismo. Todo eso se está aportando a la denuncia, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, pues tiene que investigarse. Yo represento a mis dos abogados, al abogado y a la señora, pues porque son mis empleados, ¿no? Y además porque es con justicia. Nosotros no tenemos ni fines políticos ni mucho menos. Sencillamente que se cumpla con la ley y que se aplique la ley como debe ser. Es todo. Tú en defensa de Carmen Jiménez Pérez y Ever Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID en noviembre del año 2020. Los delitos, probables delitos que se están configurando, concretamente, ¿cuáles serían los que planteas en tu demanda? Homicidio de comisión por omisión. O sea, es una falta de deber de cuidado. El señor no cumplió con lo que protestó como subsecretario. Cumplir con la ley. Y el reglamento es muy claro. El artículo 10 es clarísimo. El señor tenía que haber hecho los protocolos correctos para evitar todo lo que hemos vivido en el país. Llevamos 2 años, Pepe, de una pandemia impresionante. 400,000 muertos. Yo nomás estoy apoyando a mi abogado
y a mi empleada. ¿Por qué? Porque es por justicia, ¿no? Eso es Correcto. Y en caso de resultar responsable, culpable, eso lo decidirá el juez, por supuesto. ¿A qué pena se haría acreedor Hugo López-Gatell si procede pues esta demanda? Es una pena grave, son 2 homicidios, y si le acumulan más, pues imagínate nada más. Lo que se necesita es el valor civil de la gente para que denuncie. ¿Por qué? Porque lo vimos, tenemos reportajes a donde la gente está muriéndose en las puertas de los hospitales. Caray, ¿cómo decir que el cubrebocas no servía? Hay un libro editado por la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es jefa de laboratorio de genética molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias Médicas. Ella publicó hace varios meses un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, y viene la foto de López-Gatell. Este libro exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Es una prueba, es un argumento? Claro, es un argumento, y además hay muchos otros argumentos. O sea, jurídicamente yo, con todo respeto, no le veo por dónde pueda la Fiscalía no investigar. Evidentemente, ni siquiera nos llamaron a ratificar la denuncia. Abrieron la carpeta y determinaron que no había, que iban a abstenerse de investigar, cuando es obligación del Ministerio Público. Perdóname, Pepe, yo fui 30 años en el Ministerio Público Federal. Es una obligación investigar. Si obviamente no encuentran delito, bueno, pues hay un ejercicio, ¿no? Pero aquí lo veo difícil, ¿eh? Muchos dicen que esta acción tiene un fondo político, Javier Cuello Trejo. No, hombre, tú sabes, Pepe, que yo no soy político. O sea, yo lo único que estoy haciendo es apoyando a mi gente. Digo, y lo voy a seguir haciendo. O sea, es mi gente, trabajan conmigo. Vi el sufrimiento de ellos. ¿No es justo? Como muchos... Javier, te agradezco muchísimo haber tomado la llamada y haber compartido esta inquietud con toda la audiencia de Grupo Fórmula en un asunto que evidentemente llama muchísimo la atención. Desde anoche, cuando nos enteramos que procedía la investigación, procedía el mandato judicial para que la Fiscalía investigue justamente a fondo lo que hay detrás de esta denuncia que tú has encabezado con tus abogados. Mira, Pepe, lo único que yo pido es que no haya justicia selectiva. Justicia pareja, sea quien sea, el que es responsable que cumpla, porque por eso, Pepe, vivimos la impunidad que vivimos. Gracias, Javier, gracias, un saludo muy cordial. Hermano, igualmente. Hasta pronto, igualmente. Adiós. Gracias, es el abogado Javier Cuello Trejo, defensor de los denunciantes contra el doctor Hugo López-Gatell en esta denuncia que iniciará por mandato judicial la Fiscalía General de la República. Sobre todo este asunto, el vicecoordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorbe Baños, calificó al subsecretario López-Gatell como un genocida, responsable de la muerte de miles y miles de mexicanos por sus erróneas políticas para enfrentar la pandemia. Es un genocida. Gatell ha sido generador de una mala información y ha jugado con la salud de las y los mexicanos. O sea, el juez lo único que está haciendo es aplicar, por supuesto, la ley y debe de rendir cuentas Hugo López-Gatell. O sea, las incongruencias que dijo, el mal manejo de la pandemia. Te puedes equivocar una vez, pero no puedes recurrentemente mentirle a los mexicanos y jugar con su salud. Javier Cuello Trejo, lo escuchó usted, está demandando a nombre de las familiares, los deudos de dos de los muertos a consecuencia de las malas políticas, consecuencia, claro, de la pandemia. Pero si multiplicamos la cantidad de muertes, Hugo López-Gatell, si fuera el caso y no es hipotético, podría estar demandado por 300,000 deudos por los muertos de COVID debido a las malas políticas que el señor ha encabezado. Ese fue un comentario mío. Nos permite una pausa muy breve, regresamos con más información. José
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya le dimos la cifra, más de 50,000 contagios en las últimas 24 horas a consecuencia de la variante Omicron de COVID. ¿Cómo están las cosas en el mundo? Pues el mundo está en jaque. Y la Organización Mundial de la Salud reporta que el número de casos de coronavirus aumentó un 20% la semana pasada en casi todo el planeta, con la excepción de África, con más de 18 millones en total que se contagiaron. El número de fallecidos también se mantiene al alza, con más de 45.000 decesos en 7 días. Varios países europeos renuevan sus cifras más altas de contagios desde el inicio de la pandemia. Alemania supera por primera vez los 112.000 casos diarios. En América Latina, Brasil también bate su récord con más de 137.000 casos en las últimas 24 horas. México roza los 50.000, su nuevo máximo en pleno pico de Omicron. La situación golpea el sector de la salud mientras las autoridades insisten en que la vacunación puede paliar los efectos. Venezuela también registra un récord diario de más de 2.000 casos. En Salvador, cientos de personas abarrotan la capital para hacerse pruebas de COVID-19 en plena alza de contagios. Panamá rompe su récord con más de 11.000 infectados y los hospitales están bajo una enorme presión. Estados Unidos, donde la situación sanitaria sigue siendo inestable, incluye a Argentina entre 22 destinos catalogados como de mayor riesgo. En la lista figuran Panamá, Uruguay, Bolivia y varias islas caribeñas. Así está el panorama mundial también en las últimas 24 horas. También Austria está haciendo obligatorio el uso de es decir, que la gente en Austria, los ciudadanos austriacos, se pongan la vacuna anti-COVID. Es obligatoria. Esto lo aprobó este jueves el Parlamento, es el primer tipo de medida en este sentido que adopta un país miembro de la Unión Europea. Y dijeron, si queremos romper el ciclo de confinamientos, necesitamos esta ley y un fin de las restricciones para protegernos del coronavirus, y creo que eso es lo que todos queremos. Para alcanzar eso necesitamos una alta tasa de inmunidad en toda la sociedad hasta otoño. Ojo, hasta otoño. Esto lo que dicen todos los expertos, y esta ley nos va a ayudar a alcanzarlo. Es lo que adopta el Parlamento austriaco como una orden. ¿Qué hay de la vacuna Sputnik, Carlos Urdiales? Los laboratorios que la producen, Pepe, Rusia, el país donde nació la vacuna Sputnik y Sputnik Light, pues están haciendo su luchita, están tratando de convencer de que el suero de los pacientes que fueron vacunados con estas vacunas Sputnik tienen más anticuerpos que los que fueron vacunados, por ejemplo, con Pfizer, con BioNTech Pfizer. Esto en un estudio preliminar patrocinado por el Instituto Gamaleya y financiado por el Fondo Ruso de Inversión Directa, que son los fabricantes de estos biológicos. Rusia tiene una de las vacunas más efectivas contra la variante Omicron, que protege de un curso severo de la enfermedad. Por supuesto, esta es una ventaja significativa que tiene Rusia gracias a los maravillosos científicos del Centro Gamaleya. Esta vacuna protege la vida no solo de los rusos, sino de personas de todo el mundo. Por supuesto, estos datos ahora se discuten ampliamente en varios países, que indican que nuestro refuerzo Sputnik Light también puede aumentar la eficacia y la fuerza de la protección de otras vacunas. Rusia ofrece el refuerzo Sputnik Light a otros países para la protección no solo de Omicron, sino también posiblemente de otras mutaciones que puedan surgir. Esperamos que la pandemia esté llegando a su fin, y la existencia de una vacuna tan eficaz como la Sputnik es por supuesto un elemento clave para proteger la vida de las personas frente a la variante Omicron y frente a otras mutaciones. Pepe, lo más relevante, insisto, es lo que dicen los rusos y una acotación, La vacuna Sputnik ha sido autorizada en 71 países, mas no tiene el aval aún de la Organización Mundial de la Salud, y lo han explicado los expertos, los científicos, que es por la fase 3 que no entregó todavía y que está bajo análisis por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pepe. Hay un asunto, Carlos, en todo esto de la vacuna Sputnik, por ejemplo, que ha sido aplicada en casos de mexicanos. Aquellos que tienen la vacuna Sputnik o bien la vacuna CanSino de China, no pueden, la Sinovac, tampoco pueden entrar a Estados Unidos. Por eso la urgencia de que se les vacune con aquellas que sí son admitidas y reconocidas por el organismo
médico estadounidense. De otra manera no van a poder realizar viajes al extranjero. Es otro punto que está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, Carlos. Tenemos en la línea telefónica contacto con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Hace un momento mencionábamos a la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, autora del libro Un daño irreparable. Lo mencionábamos con Javier Coello Trejo en el proceso de defensa de dos mexicanos muertos a consecuencia del COVID que están acusando a Hugo López-Gatell de homicidio, para empezar, más otros delitos. Doctora, resulta que tu libro, y te saludo muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación, tu libro está sirviendo como prueba, pues, en esta y otras posibles demandas contra Hugo López-Gatell. ¿Qué te parece? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues me parece que si sirve el texto que escribí para hacer alguna demostración de realmente las negligencias que se han cometido aquí, de la terrible gestión que se le ha dado a la pandemia en nuestro país y que ha llevado hoy a más de 650,000 personas a morir, según cifras oficiales del exceso de mortalidad. Si sirve mi libro para dar soporte a esas demandas, pues lo aplaudo. Es decir, me enorgullece y me da mucho gusto que así sea. Se va a investigar por parte de la Fiscalía General de la República la probable responsabilidad por homicidio del doctor Hugo López-Gatell. Se habla de 2 casos, 2 homicidios, pero estamos hablando de cuántas muertes bajo la responsabilidad de quienes instrumentaron las políticas de salud que provocaron este récord. Claro, no puede haber 300,000 demandas por homicidio, pero es un asunto grave, criminal. ¿Crees tú que finalmente, si esto prospera, Hugo López-Gatell, en tu opinión, es tu opinión, debería estar en la cárcel? Sí, creo que debería de estar en la cárcel. Es una persona que supo cómo solucionar este problema, que tiene la preparación y la capacidad para entender qué medidas se tenían que seguir para controlar esta catástrofe y más allá de no hacer lo que académicamente supo y tenía el conocimiento que se tenía que hacer, obró en contra de los esfuerzos de la pandemia al hacerle segunda voz al presidente de la República con cosas tan absurdas como que el uso del cubrebocas no servía, que los pacientes asintomáticos no contagiaban, que los niños no se enfermaban y morían de COVID, que no era necesario terceras dosis, que no era necesario la vacuna de los menores de edad, etcétera. Todo esto se ha demostrado que han sido mentiras que han llevado a mucha gente a morir, mentiras del doctor López-Gatell. Si bien el presidente de la República puede no estar consciente de que este discurso es mentira, sin duda López-Gatell sí lo sabe, ¿no? Y esto ha llevado a muchas personas a morir. En el último exceso de mortalidad, las cifras exactas son 655,062 muertes a consecuencia de una criminal gestión de la pandemia en nuestro país. Así que si la pregunta es, ¿pienso que merece estar en la cárcel el doctor López-Gatell? Mi respuesta definitivamente es sí, merece estar en la cárcel por la muerte de centenas de miles de personas que no debieron morir si la pandemia se hubiera manejado de una forma más responsable y académica, prudente en nuestro país. ¿Qué debió hacer López-Gatell al frente del control de las políticas sanitarias para evitar los daños y los efectos que tú estás ahora subrayando? Me refiero a la población. Estás hablando de 600,000 muertos, porque efectivamente la cifra oficial rebasa los 300,000, pero esto hay que multiplicarlo, porque las enfermedades, las muertes provocadas por enfermedades colaterales asociadas con el COVID duplican la cifra oficial. ¿Qué fue lo que debieron hacer y no hicieron? Pues fueron muchas cosas, entre otras, una de las primeras fue establecer una estrategia de contención epidemiológica que aquí en nuestro país nunca se sentó. Es decir, contención a través de la metodología que todo mundo sabe, que es la metodología
efectiva para detener brotes epidémicos, ¿no? En este caso pandémicos, de enfermedades infecciosas que se transmiten entre seres humanos, que es aumentar la capacidad de pruebas, hacer el mayor número de pruebas que se pueda para identificar el mayor número de enfermos con el fin de aislarlos, desde luego, mediante las pruebas, el rastreo de contactos. Es una triada que no se inventó el hilo negro durante esta pandemia. Estas son cosas que se saben desde siempre, y procedimientos epidemiológicos que se han llevado a cabo durante brotes de otras enfermedades como influenza, como cólera y otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, primero, pues hacer contención epidemiológica en nuestro país. En lugar de esto, lo único que se ha hecho es procurar que los hospitales mantengan una capacidad suficiente para tener camas. Esto, desde luego, que no es una estrategia de salud pública. Hay que evitar que la gente acabe en el hospital, no tratarla en el hospital, porque esta enfermedad no se puede tratar muy exitosamente a nivel hospitalario. Se trata exitosamente a nivel preventivo y a nivel atención temprana. Entonces, cosas muy claras que debió hacer diferente es hacer contención epidemiológica, desde luego, tener una comunicación clara, transparente, directa con la población, y en lugar de que sus políticas sirvieran para proteger la imagen del presidente o de esta administración, sus discursos debieron servir para proteger a los mexicanos, proteger la vida y la salud de los mexicanos. ¿Y cómo? Pues sí, con mensajes de verdad, con mensajes diciendo la verdad. Cuando la situación era grave, decir, la situación es grave y necesitamos protegernos. Necesitamos, ¿desde cuándo? Es decir, nunca ha hecho realmente una indicación así genuina a la población de lo indispensable que es el uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un médico decidió decirle a la población que no servían los cubrebocas? No puede haber un médico que genuinamente crea esto, ¿no? Esto es un discurso porque el presidente nunca quiso ponerse un cubrebocas, y como tal, pues el doctor López-Gatell hace segunda a todos los caprichos del presidente, ¿no? Entonces, pues debió haber tenido una comunicación clara para comunicar los riesgos reales a la población, las medidas adecuadas de prevención. De verdad cuesta mucho trabajo entender por qué la Secretaría de Salud no ha puesto un fin a esta payasada de los tapetes sanitizantes y de estar rociando a la gente en la calle y los edificios, los salones de escuelas, como si estuvieran fumigando contra una enfermedad que se transmite por la vía aérea, ¿no? Pues ya es hora de que el doctor López-Gatell se hubiera puesto las pilas para abolir estas acciones que no sirven para nada, pero en cambio sí establecer acciones que sirven de algo, como monitorear en las aulas los niveles de CO2 para saber cómo es la calidad del aire dentro de las aulas, vigilar la ventilación de los espacios cerrados, aulas y otros espacios, el transporte público y qué sé yo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que pudo haber hecho y puedes hacer ahora el doctor López-Gatell para mejorar la situación, pero no parece que esa haya sido en ningún momento su intención. Su intención ha sido simplemente reportar los números y dejar que las cosas se sucedan, ¿no? Y cuando la situación va muy mal, entonces nos van a volver a decir, confínense, ¿no? Esta no es una estrategia de salud pública, esta es una estrategia que ha llevado, repito, a 655,000 personas a morir. Es una estrategia fallida que ha sido más letal aquí que en la mayoría de los países alrededor del mundo. Pero ¿qué haces cuando, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que no es necesario cerrar la economía, a pesar de la velocidad con que se esparcen los contagios por la variante Omicron? Dice que es más transmisible, pero que tiene síntomas leves, que urge a todos vacunarnos. Te pongo tal y como lo dijo Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad. Dice, no hay necesidad de cerrar la economía. Todos sabemos de amigos, familiares que tienen COVID, pero la gran mayoría de ellos, afortunadamente, pues es leve y pueden pasarla en su casa. Entonces no hay que estar pendientes, obviamente, ya sabemos, y la mejor manera
Ya no queremos cerrar la economía, ni mucho menos, porque sería muy grave para la ciudad y además no es necesario. Lo que estamos haciendo es vacunando lo más pronto posible de la tercera dosis. Y también dijo la jefa de gobierno que los niños son los menos afectados por la variante Omicron, y dice que va a dar a conocer un reporte de contagios registrados, así como el número de hospitalizados. ¿No es grave la situación que se está viviendo con los menores de edad aquí en la ciudad? No, se está haciendo una revisión de niños que pudieran llegar a hospitales pediátricos y no hay un cambio entre lo que fue previo y lo que hay ahora, es decir, no hay hay mayor contagio, pero no en hospitalizaciones. ¿Qué te parece, Lori Ann Jiménez Faibi? Nos llega una nota también de la columnista Bárbara Anderson, especialista en temas económicos. Ella ha colocado en redes sociales un tuit donde dice que Japón aprueba vacunar a los niños de 5 a 11 años. ¿Qué datos? Pregunta, ¿qué datos tendrá este gobierno asiático tan improvisado que el doctor López-Gatell no tenga? ¿Qué te parece? Sí, bueno, el comentario de Bárbara Anderson creo que es muy, muy acertado. Pues hablando de responsabilidades, sin duda la jefa de gobierno de la Ciudad de México carga con una grandísima responsabilidad. Recordemos que mientras que López-Gatell ha sido el responsable de la gestión de la pandemia a nivel nacional, es la doctora Claudia Sheinbaum quien ha estado al frente de la más mortal de todas las ciudades en el país. Es decir, en la Ciudad de México ha muerto una cantidad desproporcional de personas en relación al resto de si lo comparamos con el resto de las ciudades del país. Y no solo eso, si lo comparamos con ciudades alrededor del mundo, porque la última vez que se dieron cifras de exceso de mortalidad, no por país, sino por ciudad, la Ciudad de México cargaba el exceso de mortalidad más grande de todas las ciudades en el mundo, incluyendo Lima, Perú, que fue una ciudad que tuvo un exceso de mortalidad tremendo. Entonces, pues sin duda la doctora Sheinbaum carga con una enorme responsabilidad también de lo que aquí ha pasado y lo que ha pasado bajo su gestión en la Ciudad de México y la cantidad de vidas que se han perdido por una estrategia que definitivamente no funcionó y sigue sin funcionar. A ver, lo que dice la doctora Sheinbaum en términos de no cerrar la economía, sí, sin duda, pero pues esto era obvio desde el primer día. Los confinamientos son la estrategia, es decir, los confinamientos en sí no son una estrategia de salud pública, son una herramienta de último recurso, de emergencia ante una inminente catástrofe que está por ocurrir. Y entonces hacemos confinamientos para evitar miles de muertes inmediatas que se darían si no disminuimos de forma importante la movilidad. Pero a ver, en lugares precisamente como Japón, como Taiwán, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, como Singapur, o sea, puedo seguir, hay una lista ya muy grande de países que han manejado bien la pandemia y que han demostrado lo siguiente, que si se siguen las medidas preventivas de forma permanente, y con esto desde luego no me refiero a los confinamientos, no me refiero a los cierres, me refiero a que aquí, por ejemplo, se dice, estamos en semáforo verde, entonces cada quien haga lo que se le pegue la gana. La jefa de gobierno se le ocurre que es buena idea armar bailongos los fines de semana, o cuando fue la Navidad tener sus verbenas, o al presidente convocar después de su informe de gobierno a miles, según él fueron cientos de miles, no sabemos, pero de personas, todas aglomeradas en el Zócalo, ¿no? Entonces, son las propias autoridades quienes están yendo en contra de una estrategia que podría permitirnos nunca tener que cerrar las escuelas ni la economía, desde luego, pero no se trata de tenerlos abierta la economía, las escuelas y las demás actividades humanas a costa de que la gente se muera. Es decir, la pérdida de vidas que ha pagado México por estas negligentes actitudes de quienes han estado al frente de la pandemia, el costo que hemos pagado ha sido altísimo, más alto que la mayoría de los países alrededor del mundo. Entonces, decir, pues no vamos a cerrar la economía porque eso sería muy grave, pues claro que sería muy grave, y si en lugar de tener estrategias en donde mientras tengan en verde, pintado de verde, artificialmente o no, el semáforo,
permiten cualquier tipo de actividad sin restricciones de ningún tipo, sin vigilancia de ningún tipo, pues tarde o temprano la situación se vuelve caótica y hay que cerrar, al menos que vayamos a dejar morir a la gente y decir, pues ya ni modo, ¿no? Que se mueran quienes se tengan que morir hasta que tengamos a suficientes vacunados para que ya nadie se muera, ¿no? Yo creo que es, desde luego, ojalá no tuviéramos que hacer eso, pero si seguimos en esta línea, porque mucho de lo que dice realmente es que es demostrablemente falso lo que está diciendo. Las hospitalizaciones están al alza en la Ciudad de México desde el 25 de diciembre. De hecho, del 25 de diciembre al día de ayer, en Ciudad de México, las hospitalizaciones en camas generales subieron 49.8 puntos porcentuales. Es decir, hay un alza en las hospitalizaciones en Ciudad de México. Esto impacta, desde luego, Ciudad de México hoy, bueno, el día de ayer, tiene 4 alcaldías, las alcaldías completas, es decir, todas las unidades médicas dentro de 4 alcaldías que son Tláhuac, Iztacalco, Coyoacán y Tlalpan, están saturados todas las unidades médicas en esas 4 alcaldías, según la red Irak de vigilancia de la ocupación hospitalaria en nuestro país, ¿no? Son 4 y de las 12 delegaciones, 8 tienen ocupación hospitalaria en camas generales arriba del 64%, ¿no? 4 de ellas al 100%. Es decir, se está hablando de cosas que son demostrablemente falsas. Es decir, la ocupación hospitalaria está en aumento. En la Ciudad de México está en aumento. La positividad está en aumento. Desde luego, los casos activos, los casos nuevos diarios, y a nivel nacional ya está repuntando hoy por hoy las defunciones. Así que es un discurso realmente patético desde el punto de vista de que, más allá de querer tranquilizar a la población necesita saber la verdad para saber qué acciones debe tomar para cuidarse de una situación de acuerdo con el riesgo real que se está viviendo. Te agradecemos mucho, Lori Ann Jiménez Faibi, el haber aceptado esta invitación para tus comentarios. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tu programa. Gracias, muy amable. El placer es nuestro. Esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, se presumió por parte de la Cuarta Transformación que los homicidios dolosos y los secuestros registraron una disminución. Esto lo dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Dijo que respecto a 2020, el ilícito registró en 2021 33,308 víctimas, cifra que representó una disminución de 3.6%, y en comparación con el inicio de la actual administración, la reducción fue de 3.9%. La incidencia delictiva de los delitos del Fuero Federal, digamos, en diciembre de 2018 se cometían 9,000 delitos y en diciembre de 2021 hubo 6,000 delitos, es decir, un 32.3% menos. Delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego, todos ellos del Fuero Federal, hacia la baja, todos ellos. En relación con el homicidio doloso, ya con las cifras, vemos una tendencia a la baja. Es lo que en la mañana se mostró desde Palacio Nacional. Se dijo también por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal que en el combate a los secuestros ha habido buenos resultados, ya que este ilícito se redujo 71.8% en diciembre de 2021 con relación a enero de 2019, cuando se registró un máximo histórico de 185 víctimas. Son los datos del gobierno de la Cuarta Transformación. Y se dijo que la reducción de delitos es debido a la pandemia y no por estrategia federal. Es lo que dicen los expertos, que tienen otros datos. Uno de estos expertos es Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien le agradezco mucho aceptar esta invitación para comentar los datos de la Secretaria de Seguridad Federal y con sus datos, confrontarlo con sus propios datos. Él tiene otros datos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte. Feliz año para ti, feliz año para quien nos escucha. Adelante, pues, ¿cuáles son los datos? Dice Rosa Isela Rodríguez que hay una reducción del 32.3% en la incidencia delictiva. ¿Cuáles son los datos reales?
A ver, precisamente eso es lo que quiero decir. Nosotros no tenemos otros datos, sino que usamos los datos oficiales. Sí. El tema es que nosotros los usamos bien, es decir, tenemos una metodología y comparamos lo comparable. Tú ahorita tomaste un ejemplo muy claro, comparar la reducción del homicidio, del secuestro, de la extorsión del mes de diciembre contra el mes de enero de hace 2 años, no tiene ningún sentido. Hay que comparar lo comparable. Si yo comparo un mes, tengo que compararlo contra el mes, contra el mismo mes del año anterior, puedo compararlo contra el periodo inmediatamente anterior, pero no lo puedo comparar de la manera en la que lo está haciendo el gobierno federal. Y esto precisamente ocasiona que lo que dijo hoy la secretaria va desde lo impreciso hasta la absoluta mentira. Empecemos por el homicidio. El homicidio sí presenta una disminución del 3.6% en víctimas respecto a 2021. ¿Qué hay que decir? Lo que omite de decir la secretaria es que 2019 fue el año más violento de la historia del país. Entre 2019 y 2020 apenas hubo una reducción del 0.4% de víctimas, es decir, prácticamente no se movió. Entonces, si 2019 fue el año más violento, 2020 fue el segundo año más violento. Ese 3.6% menos de víctimas posiciona a 2021 como el 4º año más violento de la historia del país, con 300 víctimas menos respecto a 2018, que se posiciona como el 3er lugar. Pero pues esto es si tuviéramos un conteo exacto de las personas que han fallecido en nuestro país. Tú sabes muy bien que en 60 años de historia mexicana se acumularon 41,000 personas desaparecidas y que desde el inicio de esta administración, es decir, en menos de 3 años, tuvimos otras 51,000 personas desaparecidas más. Es decir, que no se está tomando en consideración que de esas 51,000 personas reportadas como desaparecidas que no han sido localizadas, una parte importante lamentablemente perdió ya la vida, ha sido finada, y quiero ser respetuoso con las víctimas indirectas que siguen buscando a sus seres queridos, pero todos sabemos que un número importante de los desaparecidos lamentablemente ya fueron privados de la vida. Entonces, sí, tal vez será el 4º año más violento de la historia, tal vez sí hay un 3% menos de víctimas, pero es respecto a los peores momentos de violencia de la historia, es sin considerar los desaparecidos y es también sin considerar que en los últimos 2 años el comportamiento de los ilícitos ha sido anómalo debido precisamente a la pandemia. Eso por lo que refiere al homicidio. Pero si vemos en su totalidad el año, pues 2021 es el peor año de la historia en materia de feminicidio, el peor año de la historia en materia de extorsión, el peor año de la historia en materia de violaciones, el peor año de la historia en narcomenudeo, el peor año de la historia en trata de personas, el peor año de la historia en violencia familiar, el peor año de la historia en lesiones dolosas. No creo que haya mucho que presumir. Y el otro aspecto que destaca la secretaria precisamente es que los feminicidios han bajado un 7%. En realidad, si nosotros comparamos 2021 contra 2020, crecieron más de un 3%, y como te digo, se posiciona este año como el peor año en materia de violencia letal contra la mujer. Y no solo. Si hablamos de la reducción en carpetas de investigación federales, estas no obedecen a que hay una mejora en la incidencia delictiva, sino obedecen simple y sencillamente a que hoy tenemos a una Fiscalía General de la República que está solo destinada a ir tras los enemigos políticos de este gobierno o los enemigos personales del fiscal general de la República. Claro, si ellos no trabajan, pues no van a haber carpetas de investigación federal. Urgen cambios en la estrategia. Las cifras que presume la Cuarta Transformación evidentemente tienen un contenido de carácter político. Las cifras de la realidad son ciertamente distintas, me queda claro por lo que tú nos dices.
Efectivamente, y de nuevo, estas son las cifras, yo lo que te estoy dando son cifras oficiales, que son las mismas que usaron el día de hoy las autoridades. La única cosa es que, pues, si tú comparas 2 meses contra un año o comparas un año que no tiene que ver con otro, mes que no tiene que ver con otro, pues te salen estos números mágicos, estos números alegres que no están anclados en la realidad. Y aún considerando precisamente la cantidad de delitos que tuvimos. Si nosotros comparamos lo que sucedió en otros países similares a México, como es Brasil o como es Colombia, en los últimos 2 años, debido a la pandemia, han tenido una reducción entre el 15 y el 20% de homicidios. En México tenemos apenas un mísero 3.6%. Y eso lo estamos presumiendo, de verdad lo estamos presumiendo, cuando no solo nos encontramos en el peor momento de violencia de la historia, estos 3 años tenemos un 60% más de homicidios si lo comparamos contra el mismo periodo del gobierno de Peña y un 110% más de homicidios si lo comparamos contra el mismo periodo de Calderón. Nunca habíamos tenido tantas fuerzas federales desplazadas en el territorio y la reducción de delitos es mínima. Nunca habíamos tenido tantas violaciones a derechos humanos graves por parte de las fuerzas federales como es el Ejército y la Guardia Nacional, incluyendo desapariciones forzadas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está actuando. O sea, es decir, nos encontramos en un momento terrible y estamos celebrando reducciones mínimas cuando el inicio de año se está demostrando de nuevo la violencia absolutamente desatada, ejercida con esta brutalidad como es dejar cuerpos frente a palacios de gobierno, colgar personas en los puentes, multihomicidios. Eso es lo que nos debería estar concentrando hoy y no presumir números que no están anclados a la realidad, que no tienen un aspecto metodológico. Y por eso, Pepe, te invito, porque el próximo lunes a las 11 de la mañana vamos a presentar el análisis puntual, porque también en secuestro encontramos algunas mentiras importantes y algunas fallas importantes en registros. Estaremos analizando la incidencia nacional, pero también estaremos analizando qué pasó en los estados que cambiaron gobernador y los que van a cambiar este año. Porque otra de las cosas que omiten de decir es que este año tuvimos, en 2021, las elecciones más violentas de la historia, y lo que vamos a ver en este próximo 2022 para los 6 estados que cambiarán de gobernador nos hace pensar que de nuevo tendremos un brote importante de violencia. Te agradezco mucho, Francisco, haber compartido los datos, el análisis a través de Observatorio Nacional Ciudadano, datos que tendremos, a los que tendremos acceso el próximo lunes ya de manera integral. Gracias por hacer la anotación que era tan pertinente en este momento. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo para todos y un saludo al auditorio. Feliz año también, por supuesto. Gracias, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Me permite, vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida continuamos con usted. Está circulando a través de redes sociales un video donde aparece una conductora de televisión en España, un programa español. Es una presentadora de noticias y se llama Bienvenidas las Caricias. Y ella comenta, la conductora, dice que ante el repunte acelerado de contagios de COVID en México, la estrategia del presidente López Obrador contra la pandemia ya hace eco en el mundo y a modo de mofa. Pues en España ya se burlan de los remedios contra el coronavirus como la miel con limón y las caricias. El video donde la presentadora de un noticiero español ironiza y se burla de la estrategia del presidente para combatir el coronavirus. Se lo pongo para que lo vea. Podríamos estar, porque si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace 1 año y la humanidad un ratito antes. Fijaos, por ejemplo, en el remedio que ha propuesto el presidente de México, López Obrador, para superar el coronavirus, desde su propia experiencia, claro. Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, Nunca sobran. Y esa
risita pícara. Claro que sí. Bienvenidas las caricias. A la mierda la distancia de seguridad. De hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de COVID, que todavía no les hemos humillado suficiente, ¿eh? Es más, yo creo que podríamos convertir las UCIs en unidades de caricias intensivas. Esta es la burla que se está haciendo, la mofa que se está haciendo allá en España. Algunos de los puntos clave manejados por el presidente de la República en relación con los remedios para evitar el impacto de los contagios por el coronavirus, por el COVID. ¿Esto lo van a tomar mal en Palacio? Seguramente sí. Tenemos contacto en este momento con Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder, publica los jueves en el periódico Excelsior, colabora con este espacio de noticias, es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Colabora, le digo, con nuestro espacio. Y Alfonso quiere comentar con usted pues un asunto que ha dado mucho de qué hablar, y me refiero a los nombramientos anunciados el lunes. Bueno, las propuestas para que se conviertan en nombramientos del gobierno en campos diplomáticos como consulados y embajadas de México. Dice Alfonso Zárate, seguramente lo va a comentar con usted y con nosotros, que hay una obsesión del gobierno por tratar de ser diferente a los gobiernos anteriores, pero sigue usando los cargos consulares y diplomáticos como medida de cambio, desplazando a los diplomáticos de carrera. Alfonso, ha sido muy comentado y hay un par de casos de verdadero escándalo. El de Pedro Salmerón, propuesto como próximo embajador, tendrá que ser aprobado por el Senado, como próximo embajador de México en Panamá, y el de... Hay otro embajador que va para Venezuela. Leopoldo de Gives. Leopoldo de Gives, que ha sido propuesto, que también trae un pasado ciertamente cuestionable. Me gustaría tu comentario sobre este asunto de los nombramientos, porque tengo entendido que en el Servicio Exterior mexicano pues no hay precisamente complacencia. Adelante, bienvenido, te saludo. Gracias, Pepe, buenas noches. Yo creo en efecto que en el pasado se usó y se abusó de los cargos diplomáticos para premiar a incondicionales, para alejar adversarios ofreciéndoles un exilio dorado o incluso para pagar arreglos ocultos. Lo interesante es que un gobierno que dice que es diferente a los anteriores sigue haciendo lo mismo. Y yo destacaría tres cosas. Primero, la repetición de esos viejos usos del poder, de quienes se decían diferentes pero son iguales o inclusive peores que sus predecesores. En segundo lugar, el bajísimo nivel de los propuestos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la cónsul en Estambul, de Isabel Arvide, o del activista Leopoldo de Gives, o del historiador Pedro Salmerón. Y una tercera cosa es esta, que es una singularidad, la utilización de los encargos diplomáticos para intentar dividir a la oposición. En el pasado, para dar un ejemplo de la manera en que se sacaba a los adversarios políticos, el general Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en vísperas de la confrontación con el jefe máximo, con Plutarco Elías Calles, nombró como diplomáticos a dos callistas muy prominentes, a José Manuel Puig Casarán, que lo mandó a Argentina, y a Manuel Pérez Treviño, que lo nombró embajador en España. Y bueno, en la época de López Portillo recordamos cómo a su antecesor, a Luis Echeverría, su amigo de la adolescencia, que intentó mangonearlo, lo envía como embajador ante Australia y ante Nueva Zelanda. Y ahora, bueno, lo que sabemos por el propio Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido una voz incómoda dentro de la 4T, es que va a ser designado embajador en Cuba. Bueno, ahí te hago un paréntesis. Ahí te hago un paréntesis. Hoy, hablando con Porfirio Muñoz Ledo, le preguntábamos justamente eso. Porfirio, ¿qué hay de tu designación o propuesta para que te conviertas en embajador de México en Cuba, tomando en cuenta que Cuba es estratégico para México por la relación diplomática, ideológica, en fin? Y él me decía, bueno, ciertamente recibí una invitación a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el mes de octubre. Sin embargo, hasta la fecha, y la fecha es hoy, me decía, nadie me ha llamado para confirmarme algo en relación con esto hace prácticamente 4 meses. Sí se la ofrecieron,
y él aceptó, pero no le han ratificado la propuesta y todavía está, digamos, en el limbo en este momento. Cierto, Pepe, y además a mí me gustaría mencionar que en el caso de Porfirio Muñoz Ledo ya ocurrió algo similar en el gobierno de Fox. Cuando entra a la presidencia, la primera alternancia, la de Vicente Fox, Muñoz Ledo es una figura muy importante que lleva una propuesta de una profunda reforma del Estado. Y hay un momento en el cual Vicente Fox se lo quiere quitar de encima porque en realidad no está interesado en esa reforma profunda del Estado y lo manda a Europa, lo manda como embajador de México ante la Unión Europea. Así que en este caso, si se llegara a confirmar la designación de Porfirio como embajador nuestro en Cuba, tendríamos un manejo similar, el de una voz incómoda, una voz disidente, enviarla a una representación diplomática en donde se tiene que callar, Pepe, porque ahí sí ya no se vale que si tú asumes la responsabilidad de representar a un gobierno, utilices esa representación para criticar al propio gobierno. De tal manera que quizá si se confirma esto, dejemos de escuchar la voz crítica de Porfirio Muñoz Ledo. Pero vale la pena retomar el tema de la relación de México con España y contextualizarla y recordar la manera en que el presidente López Obrador ha estado estableciendo elementos, grumos que afectan esta relación que desde hace muchos años ha sido una relación muy cálida, muy cordial. Lo hizo el presidente cuando le pide al gobierno español que se disculpe por los excesos de la conquista, es decir, que se disculpe por algo que ocurrió hace más de 500 años, cuando España no era España y cuando México no era México. Y para colmo, sabemos también que hace más de 3 meses propuso y anunció la designación de Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, como embajador. Y ahí, Pepe, quiero mencionar lo siguiente. Primero, que traspasando las convenciones internacionales y los usos, el presidente anuncia esta designación sin antes haber consultado con el gobierno español y haber obtenido el beneplácito. Así que lo que ha ocurrido es que después de 3 veces el gobierno español todavía no otorga el beneplácito y desde luego existiría la posibilidad de que no lo otorgara. Entre otras cosas, porque el gobierno español debe estar bien enterado de qué representó Quirino Ordaz en el caso de Sinaloa, del atropellamiento, del crimen organizado durante la jornada electoral del año pasado en el mes de junio y el famoso Culiacanazo. Así que bueno, tenemos no solamente de los cambios anunciados este lunes, sino de tiempo atrás, una serie de decisiones diplomáticas muy cuestionables. Y desde luego, lo que comentábamos en un principio, el caso de Salmerón, de quien se habla que tiene muy fuertes amarres en Palacio Nacional, pero recuerdo que al inicio de este gobierno fue nombrado director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y que en un texto en el que este personaje definió como un comando de jóvenes valientes a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que en un intento de secuestro asesinaron a don Eugenio Garza Sada, generaron una gran repulsa, una repulsa social que llevó a su renuncia. Y desde entonces se estaba buscando en qué nómina ubicarla y bueno, ya lo encontraron. Y está el caso de este activista Leopoldo de Gives, un activista social, cuchiteco, simpatizante de Nicolás Maduro como embajador ante la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, todo esto me parece que deja mal a la diplomacia mexicana y seguramente lastima a los miembros del Servicio Exterior mexicano que tienen una historia y una trayectoria de excelencia, Pepe. Muchas gracias por tu comentario, Alfonso Zárate, maestro. Gracias, que estés bien. Buenas noches, gracias a Alfonso Zárate, los usos del poder. Una pausa breve, volvemos. Agradecemos mucho a Irene Levy, ella es presidenta de Observatel, columnista del periódico El Universal. Ella publica su columna Telecomunicando los lunes cada 15 días. Es conocedora del tema de las regulaciones para la radio y la televisión. Irene, te estamos convocando, te estamos invitando esta noche porque hay mucha inquietud, lo hemos percibido, entre los concesionarios de la radio y la televisión
por lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia, obligando a los programas de la radio y la televisión a distinguir claramente la información de la opinión, y los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos por las empresas. Esto es un mandato de la Suprema Corte. Ayúdanos a entender qué va a pasar a partir de ahora. Irene Levy, bienvenida como siempre. Gracias de antemano. Gracias, querido Pepe, con muchísimo gusto. Esta es una decisión de la Corte después de una reforma del 2017 que echó abajo las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular a las audiencias. En realidad esto ya lo teníamos antes, pero se cayó en 2017 y ahora regresa. ¿Qué hace la Corte? Le da 60 días al Congreso para revivir la ley como la teníamos. ¿Y qué sigue? Quiere decir que dentro de estos 60 días automáticamente las empresas van a tener esta obligación. Sí, pero vamos a tener que esperar a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita los lineamientos que detallen, que desmenucen, Pepe, estas nuevas obligaciones. Digo nuevas entre comillas porque nunca en realidad entraron en vigor. Mi preocupación, Pepe, es bueno y no lo que está pasando. Es bueno porque reviven algunos derechos de las audiencias importantes. Es malo por el momento en el que estamos pasando. Me preocupa mucho que estamos regresándole una facultad muy poderosa a un Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo, que si antes era más o menos fuerte y tenía esta vida de autonomía, hoy por hoy, como sabes muy bien, los órganos autónomos están de picada, están siendo atacados por el actual gobierno, por el actual régimen, y se le entrega entonces en las manos una bomba a un Instituto Federal de Telecomunicaciones que de 7 está por quedarse solo con 4 comisionados, que no tiene presidente y que el presidente no tiene presidente interno y que el presidente López Obrador no ha nombrado comisionados. Me preocupa, sí, me preocupa mucho que esto caiga en manos de un instituto debilitado, Pepe. Lo que estaba planteando, lo que tú señalas como referencia, hablamos del año 2016, es que las empresas de radio y televisión den la orden o hagan cumplir la orden del IFT, que tú bien dices no ha sido todavía definida claramente, para que cada comunicador exprese claramente cuando esté al aire, cuándo informa y cuándo opina. Por ser casi imposible de aplicar en la práctica, eso es un asunto raro, es un asunto también. La reforma de 2017 dejó esta regulación en códigos de ética que emiten los concesionarios de radio y televisión, lo que la Corte rechazó. Y ahora dice la Corte, pues vamos a aplicar. Y en adelante, cuando un comunicador, un informador, un periodista, en fin, esté al aire en los medios de comunicación concesionados, tiene que decir, esto es información y darla. Y luego tiene que decir, esta es mi opinión, o esta es una opinión, o este es un comentario. Como ahorita tendría yo que decir, esta es la opinión de Irene Levy sobre este asunto, para que la gente no se confunda y se defienda a la audiencia. Es lo que no queda muy claro. Esto inquieta mucho al gremio. Y suena difícil porque la frontera entre la libertad de expresión y este derecho de las audiencias puede ser muy endeble, pero yo creo que hay que irse a lo que quiso el legislador en ese momento, y lo que quiso es que no se manipulara lo que se le quiere decir a las audiencias, es decir, que la audiencia tuviera claro cuándo es una opinión y cuándo es una información. En esto que te digo, Pepe, claro que hay una zona gris enorme. Es por eso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que decir el cómo se debe de llevar a cabo esta obligación para cubrir esta preocupación que se tiene de que las audiencias sean bien informadas y no sean manipuladas. Para mí está muy bien si es que lo que se trata de hacer es evitar la manipulación que se pudiera querer hacer a los medios. Y no hablo nada más de los medios de radiodifusión. Hablo en general de la transmisión de las noticias y de los discursos y de todo lo que ahí se diga. Vamos a ver qué va a pasar con la transmisión. El mismo presidente de la República pues informa, pero opina. Entonces, habrá que ver, esta es una obligación para los radiodifusores, radio y televisión abiertos, no aplica a televisión de paga y efectivamente se ve difícil, Pepe, cómo se va a aterrizar en la práctica, y por eso, repito, mi preocupación es quién y cómo va a definir cómo se aterriza esto en la práctica. Es un Instituto Federal de Telecomunicaciones actualmente debilitado, y actualmente me preocupa mucho que
esta decisión de la Corte se revierte en una tentación del presidente López Obrador para capturar aún más a los organismos autónomos y específicamente con el nombramiento que tenemos pendiente de los 3 comisionados o 3 comisionadas faltantes, sea para ellos una oportunidad de capturar al organismo y que esto sirva de chicote a los medios de comunicación para pues ponerles un alto o un estate quieto. Esperemos que no sea así, pero sí tengo que decir con toda honestidad que es mi preocupación actual. ¿Tú lo ves como un retroceso finalmente a la libertad de expresión? No, yo lo veo como una oportunidad que desgraciadamente cae en un mal momento, pero me parece que hubiera sido en otro momento una oportunidad. ¿Puede ser bueno todavía? Pues depende cómo lo establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Te repito, estamos en un momento peligroso de captura de organismos autónomos y se le está dando una bomba o bien una facultad muy poderosa a un organismo que desgraciadamente no está en su mejor momento, Pepe. Pero no es esta nada más el derecho de la audiencia que reviven otros derechos de las audiencias con esto y depende cómo se lleve a la práctica. Hay que incorporar las opiniones de los medios de comunicación a cómo se va a llevar a la práctica, hay que abrir foros, hay que abrir la redacción de estos lineamientos por parte del instituto y desde luego él tendrá la última palabra. Esperemos, Pepe, de verdad, mi preocupación es la captura del órgano y que esto se utilice efectivamente como un retroceso y un problema de censura. Esperemos Muchas gracias. Gracias, Irene Levy, gracias por este comentario. Un abrazo, Pepe. Lo apreciamos, igualmente, con mucho aprecio. Irene Levy, presidenta de Observatel, columnista del diario El Universal. Ella escribe Telecomunicando, lo hace los lunes cada 15 días y le sabe muy bien este tema, sobre lo cual, prometo, seguiremos, por supuesto, navegando, informando y comentando.